Y por último, dar algunas pistas, en el bloque 4, pues dar algunas pistas de cómo se podría actualizar todo esto en la situación eclesial que estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo un momento muy, muy interesante a nivel de comunidades, a nivel eclesial. Entonces, bueno, ¿qué puede decirnos todo esto en la renovación de nuestras celebraciones, de nuestros ritos, de nuestras liturgias? Vale, pues vamos allá. Lo primero que decía que quiero abordar es esta de lo que yo llamo hermenéutica simbólica y cultural en la interpretación de algunos textos bíblicos. Yo creo que podría ayudar en algunos aspectos a una hermenéutica feminista a aportar y ver qué nos ofrece esto de la hermenéutica cultural. Algunos elementos muy básicos para que nos pongamos un poco en tono de lo que tiene que ver con la ritualidad. Pues unos elementos que están en todos los ritos de todas las culturas, de las más ancestrales hasta las nuestras cristianas contemporáneas, son estos que os voy a plantear aquí, ¿vale? Son elementos como básicos, cuando uno estudia un rito, pues estos elementos aparecerán siempre, ¿vale? La primera es la funcionalidad. Los ritos en general tienen una función, sirven para algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno mira ritos ancestrales, pues buscaban un favor de la divinidad, como la cosecha, la lluvia abundante, etcétera, o salvarse de algún mal o de algo de lo que querían librarse. Nuestros ritos actuales también, por ejemplo, los ritos son de iniciación, ritos de misión, ritos pues, funerarios, distintas funcionalidades que están detrás del rito. Entonces, es importante ver que todos los ritos tienen una funcionalidad, tienen una función, sirven para algo, ¿no? Luego, que todos los ritos reflejan el modelo relacional de la comunidad en la que están celebrándose estos ritos. Es decir, una comunidad que en sí misma tiene un modelo relacional más jerárquico, pues sus ritos serán una representación también de esta estructura jerárquica. Si por otro lado nos encontramos con comunidades más comunitarias, pues los ritos también van a reflejar una estructura diferente. Esto acontece siempre en todos los ritos. Entonces, digamos que los ritos son como un reflejo de la estructura comunitaria. Luego todos los ritos tienen mediadores y mediaciones, ¿vale? Los mediadores muchas veces están muy vinculados a los poderes políticos e institucionales, vinculados favorablemente o desfavorablemente como una crítica, pero en general tienen una vinculación, ¿vale? Y luego las mediaciones son objetos concretos del cosmos, de la naturaleza. Siempre hay mediaciones, ¿no? Nuestras celebraciones sacramentales, el agua, el pan, el vino, la unción, bueno, muchísimos objetos. Entonces, estos son elementos. Luego responden a un tiempo y a un espacio, se dan en un espacio y un tiempo que para las personas que lo celebran sean importantes, sean significativos, ¿vale? El nacimiento, pues distintos momentos importantes, ¿no? Luego todos los ritos tienen una narración, un relato. Puede estar ya escrito y venir de tiempos anteriores, o puede ser un relato pues inspirado en el momento, ¿no? Entonces, una tradición que sea más oral. Entonces, hay una narración que es también muy importante. Y luego hay un servicio, esto que decimos, un servicio a la comunidad, ¿no? El rito se entiende como algo que se hace a favor de que la comunidad crezca, encuentre su sentido, etc. Vale. Estos son elementos que siempre están en los ritos. Cuando faltan algunos de estos elementos, podemos decir que el rito pierde su significación y su función más importante, ¿no? Que es favorecer la identidad del grupo, que el grupo, pues eso, encuentre su dinamismo más de plenitud, etc. Entonces, estos elementos son siempre como esenciales, ¿vale? Cuando faltan, no estaríamos ante un rito propiamente dicho, estaríamos ante otra cosa, pero un rito sí que necesita que estén estos elementos, ¿vale? Bueno, esto es como una primera aproximación al tema del culto, y lo que os quería proponer es un ejemplo en un texto evangélico de la importancia de ver cuando en un texto evangélico nos encontramos con un rito, porque muchas veces parece como que se desdibuja el tema ritual y pasa a ser pues un gesto o otras cosas. Por ejemplo, el cuarto evangelio es un evangelio totalmente simbólico, tiene muchísimas metáforas simbólicas y muchísimos gestos rituales. Y lo que nos interesa a nosotras, muchos de estos ritos están en manos de mujeres. Y entonces, bueno, os propongo hacer una rápida hermenéutica cultural sobre un texto. En este caso, el relato, que lo conocemos todos mucho, es conocido como la unción en Betania. Yo le llamaré un banquete en honor de Jesús, pero este relato tomado de Juan 1:11. Es el relato de la unción, aparece en los 4 evangelios. Algunos dicen que
que no siempre se refieren a la misma escena, pero vamos a ver fundamentalmente que por aparecer en los 4 evangelios es un relato muy importante para las comunidades de los orígenes, las comunidades que gestan este relato. Entonces, si recordáis rápidamente el relato, vamos a coger el de Juan. Faltaban 6 días para la Pascua. Jesús va a la casa de 3 hermanos, a la casa de María, de Marta y de Lázaro. Lázaro es uno de los comensales, María es la que sirve y Marta es la que sirve y María ejerce este rito de unción de Jesús, ¿vale? Bien, recordáis todos el relato. ¿Cuáles? Vamos a ver los puntos que decíamos que eran elementos fundamentales en todos los ritos, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad principal de este relato si lo comprendemos en su función ritual, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad que está haciendo este gesto de María? Vale. Muchas veces se ha entendido este relato como un gesto de cariño, de afecto, de acogida, ¿no? de esta comunidad de hermanos, de fraternidad, respecto a Jesús. El relato dice textualmente que es una fiesta en honor de Jesús. Entonces estamos, en primer lugar, ante una fiesta en honor de un personaje, que en este caso es Jesús, conocido y muy referente dentro de la comunidad. Recordar que venían judíos a la casa esta de María, Marta y Lázaro. Y hay autores, y la teología feminista creo que apoya más esta interpretación, que se refieren a este rito como un rito de unción mesiánica. Dice en este sentido, por ejemplo, Santiago Guijarro dice, el uso del verbo aleipo, tanto en Lucas como en Juan, es el que describe la acción de la mujer. Este verbo también se usaba en las escrituras de Israel para describir la unción del rey. Marcos no la usa, pero describe el gesto propio de dicha unción, que consiste en derramar aceite perfumado sobre la cabeza de Jesús. Vale, con esto lo que quiero decir es que si realmente nos encontramos ante un rito de unción mesiánica, el relato empieza a cobrar un nuevo sentido para nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a aceptar esta interpretación de que la funcionalidad es un rito de unción del Mesías. Entonces, miremos ahora la modificación. ¿Quién es el agente? Sabéis que los ritos de unción reales en el Antiguo Testamento aparecen primero en manos de profetas, luego aparecen en manos de sacerdotes. Pues aquí hay un giro importante, que es que aparece en manos de María. Fijaros que muchos de los intérpretes de este texto dicen que no se trata de un rito de unción mesiánica justamente porque se trata de una mujer en un contexto cuasi doméstico. Bueno, nosotros lo que vamos a plantear es que lo que hay es un cambio de agente en el que la mujer, en este caso María, es considerada el agente que ejerce este ritual. La diaconía o el servicio está en manos de Marta y Lázaro va a funcionar como el testigo, el que ha pasado de la muerte a la revivificación, de la muerte a la vida. Funciona como el testigo de este gesto o de este rito importante. Vale, el tiempo y el espacio es un tiempo muy especial. Son justo 6 días antes de la Pascua, ¿no? Del paso de Jesús, que para Juan va a ser la hora. Entonces estamos en la puerta de este acto de misión. Y algo que es muy importante, que todo rito, dijimos, es un servicio a la comunidad y la comunidad misma es la que de alguna manera asume esta acción que está pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si eliminamos la dimensión ritual del rito de unción mesiánica de Jesús, estamos de alguna manera considerando que Jesús se lanza solo a su misión, mientras que si lo vemos como un aspecto ritual de envío, este rito, pues vemos a toda la comunidad que asume esta función mesiánica de Jesús y que le envía de alguna manera a esta misión. Vale. El espacio, fijaros que hay un espacio cuasi doméstico, le llamo yo, porque se habla de una casa y de unos hermanos, ¿vale? Parece que la casa ocupa en las primeras comunidades se convierte en un escenario ritual privilegiado, ¿vale? Entonces, esto lo podemos ver. No vale descartar que se trate de un rito del culto porque está en un espacio doméstico, sino que tal vez lo que tenemos que hacer es una reformulación desde los espacios también considerados cuasi domésticos. Digo cuasi porque no está muy claro que se trate de un espacio familiar, pero un espacio cuasi doméstico como espacio ritual y de culto. ¿Vale?
Luego, otro de los elementos que nos parecía importante cuando hablábamos de culto son los modelos relacionales. Aquí nos encontramos en un modelo relacional totalmente modificado también. Nos encontramos en una fraternidad. Se trata de 3 hermanos, no sabemos si de sangre o de otro tipo, y todo el pueblo que asiste a este espacio celebrativo. Encontramos distintos servicios que ejerce esta fraternidad de 3 hermanos, fundamentalmente de María. La profecía y la misión, o sea, fijaros que si consideramos que es una unción real, hay una modificación entre la misma comprensión de lo que significa ser un rey. Es un rey mesías, pero que avanza hacia una misión, es una realeza totalmente modificada, ¿no? Vamos hacia la Pascua. Entonces, esto es un rito también profético y de envío. Se trata de una escuela de servicio porque entendemos la misión profética, la misión mesiánica desde otras categorías, y también, como decíamos al principio, este hecho fue importante para todas las comunidades de los orígenes, con lo cual es un modelo para las mismas comunidades creyentes posteriores. ¿Vale? ¿A qué conclusiones? Este es simplemente un ejemplo de lo que puede significar aplicar la hermenéutica cultural a la hermenéutica bíblica. Sería como poner el acento en la dimensión ritual en los aspectos bíblicos, ¿no? Vale, entonces algunas primeras conclusiones que quiero llevar yo del análisis desde esta dimensión de rito y de culto es que es muy importante para no caer en lo que yo llamo domesticación de espacios celebrativos y rituales. En los textos bíblicos aparecen muchos ritos ejercidos por mujeres, creerme, que este no es el único, sino que hay muchos, y no podemos caer en una, bueno, esto se trata de un espacio de amistad, no, estamos ante ritos que son funcionales y que ejercen una función muy, muy importante dentro de la comunidad. Fijaros que en este caso es el envío a Jesús a su propia misión. Otra de las conclusiones importantes que surge de este ejemplo, pero que hay muchos más, es que los estudios exegéticos actuales son muy importantes para los estudios litúrgicos y rituales. Es decir, yo creo que tenemos nuestra liturgia y nuestra sacramentalidad basada en estudios exegéticos que no están totalmente actualizados y que análisis como estos nos darían pues una renovación bastante interesante a la configuración litúrgica actual, incluyendo distintos ritos ejercidos por mujeres, por ejemplo, que es lo que nos toca a nosotros. Vale. Y luego, otra de las cuestiones importantes es que si uno analiza desde esta hermenéutica cultural, vamos a encontrar que hay muchísimos y diversos, sobre todo, muy distintos ritos. No son solo algunos ritos, no solamente la última cena. Hay muchísimos ritos ejercidos y que se pueden ejercer de diversas maneras. Y que hay mucha creatividad y mucha libertad a la hora de la formulación ritual, por lo menos en los textos del Nuevo Testamento. Y que también me parece muy importante darles su importancia institucional, es decir, no domesticarlos, no dejarlos que no ocupen un lugar importante, sino darles una importancia institucional y también de ministerialidad de las personas que ejercen estos ministerios, en este caso muchos ejercidos por mujeres. Entonces, diversos agentes, diversos lugares, diversas funcionalidades y diversas expresiones de monedas relacionales, que es lo que dijimos que son los elementos como primarios del culto, ¿no? Y como conclusión, que las mujeres en los evangelios ejercen muchos ritos distintos, ¿vale? Vale. Un segundo punto de esta hermenéutica cultural relacionada con los textos bíblicos es que el culto no viene dado como un bloque compacto que aparece de la nada, que viene como de Dios y se instala, sino que se está gestando, se va gestando en una estructura social particular, en un momento histórico, en una estructura política, entran dentro de todas estas dimensiones, ¿vale? Las distintas celebraciones, los distintos banquetes de la época de Jesús no surgen de la nada, sino que son como lo que surge en medio del mundo grecorromano del siglo I. Entonces, es muy importante tener en cuenta que todo esto influye en la conformación ritual. Y luego que esta gestación de ritos concretos, sean cual fueren estos ritos, favorece varias cosas. El primero, la identidad de cada uno, pero la identidad también de la comunidad. Posiblemente
ritos de las primeras comunidades tras la muerte de Jesús necesitaran reunirse para preguntarse quiénes eran, cuál era su misión, cuál era su servicio, y no lo hacían de cualquier manera, lo hacían reuniéndose e interpretando a la luz de textos posiblemente de cantos, himnos, fijaros la dimensión cúltica, de textos del Antiguo Testamento. Vale. Además, esta identidad que se gesta en entorno ritual es la que de alguna manera configura la misión y la evangelización, o sea, es el hacia dónde nos dirigimos. En esta cuestión es muy importante que, por ejemplo, en los orígenes, las comunidades se reunían para discernir quiénes eran, como decíamos antes, quién era el mismo Jesús y cuál era su misión y hacia dónde se tenían que dirigir. Recordar que las comunidades eran por un lado itinerantes, pero por otro lado se reunían en casas para celebrar, para hacer sus banquetes, sus celebraciones, o también en sinagogas o en otros espacios, ¿no? Pero lo importante es que se reunían de manera que celebraban, pero que celebraban de una manera de comprensión, comprensiva de sí mismos, comprensiva de la comunidad, comprensiva de su misión y comprensiva de quién es Jesús. Esto podemos hablar de que había una dinámica cultural y cultural profundamente integradas. No se dan aisladamente, los ritos, los cultos no son abstractos, no podemos coger un rito y transportarlo tal cual. Eso no tiene, pierde la misma esencia de la ritualidad, ¿no? Y en este sentido, la reconstrucción desde la exégesis y de la historia del cristianismo más de los orígenes, nos cuenta que si quitamos el tema de la celebración y los banquetes como esenciales, algo nos va a fallar, algo nos va a fallar. ¿Algo nos va a fallar en qué? Por ejemplo, en los orígenes. Lo primero es la comprensión querigmática, es decir, la comprensión del mismo Jesús no se gesta por la intelección de unos escribas que luego van a escribir los evangelios. Se gesta primeramente en estos entornos celebrativos, ¿vale? Fijaros en esto que las mujeres teníamos, en los orígenes, un papel muy importante en lo que es la configuración de la tradición oral. ¿Por qué? Porque en estas celebraciones sí que todavía no estaban escritos los primeros textos, que por cierto, la mayoría de los primeros textos son himnos, sino que se van gestando en una interpretación más bien oral. En este sentido, por ejemplo, hay un libro muy interesante de Kathleen Corley, que dice ella que nos atrevemos a sugerir que el anuncio primero de resucitó y se apareció al tercer día de 1 Corintios 15, que es de los anuncios primeros, se enraiza en la práctica habitual de los rituales, los banquetes y las lamentaciones funerarias de las mujeres. Es decir, que tenemos que tener en cuenta, si tenemos en cuenta la comprensión cultural, que las mujeres participan activamente en la configuración de las primeras reflexiones acerca de la vida de Jesús. Luego, la celebración en su dinámica, como decíamos antes, evangelizadora, no se puede separar el rito de la itinerancia, de la misión, del envío, y tampoco se puede separar de la comprensión de las vivencias relacionales, del cómo nos organizamos como estructura. Sabéis que hay distintos modelos, esto es muy importante ver que la organización estructural no es solo no hubo una sola organización estructural. Esto se ve, por ejemplo, en las cartas pastorales, por ejemplo, pero hay diversas formas de organización, unas en los orígenes más sinagogales, otras más, como decíamos antes, en espacios de salones o de casas, distintas configuraciones con distintas personas que representan de alguna manera esta comunidad. Entonces, muy importante en los orígenes cristianos detectar esta dimensión de celebración de banquetes, al punto de decir que los banquetes actualmente se están convirtiendo en una de las mayores investigaciones y descubrimientos dentro del mundo del cristianismo de los orígenes, ¿no? Muy importante porque nos da claves diferentes para entender lo que estaba pasando. Vale, entonces de esto otras más conclusiones. Ya hemos dado las primeras conclusiones de los relatos bíblicos y ahora quería hacer unas conclusiones respecto a la importancia del culto en las comunidades primitivas. Entonces, la primera,
es que los antiguos banquetes, las formas de celebrar, de reunirse, se han convertido en el centro, o uno de los centros, Kathleen Corley iba a decir que el centro, pero uno de los centros de los orígenes del cristianismo. Luego, recordar que esta hermenéutica cultural de los orígenes nos deja vislumbrar algo de lo importante que eran las funciones de las mujeres dentro de las comunidades. Algunas funciones. La primera, de comprensión de la vida de Jesús, de interpretación, lo que diríamos hermenéuticas, de comprensión de quién era Jesús, de quiénes somos como comunidad. Otras narrativas, ¿vale? Se gestan los relatos primeramente en tradiciones orales donde muchas éramos mujeres. Espaciales, los entornos mayoritariamente hemos visto son entornos donde las mujeres podían participar y hasta muchas podían tener cierto liderazgo. Por ejemplo, el final de la Carta a los Romanos nos nombran muchas casas donde se reunían y llamativamente dice la casa de María, de mujeres, ¿no? Entonces, sabéis que las casas en esa época se las reconocía más por sus dueños varones. Entonces, que se nombre a las mujeres significan que posiblemente tuvieran mucha representatividad en estos espacios, ¿vale? Y otra característica importante es esto de que los ritos no son uniformes. No hay un solo rito y no hay un solo modelo de banquete, no hay un solo modelo de celebración. Cuando miramos hacia los orígenes, no podemos encontrar solo uno, sino que encontramos muchos y muy diversos. Y que las funciones también son muchas y muy diversas. Esto es llamativo. No hay uniformidad hasta el siglo X. O sea, la reforma gregoriana es una reforma de unificación litúrgica. O sea, el objetivo era que hubiera una sola liturgia. Siglo IV es conocido por los que estudian liturgia por la diversificación de las celebraciones. Es verdad que ya estamos ante un abanico bastante concreto, pero lo importante es que había diversidad en los orígenes y que a lo largo de la historia la diversidad de ritos y de funciones y de ministerios litúrgicos continúa. ¿Vale? Y luego insistir en los roles de las mujeres en los banquetes, porque nos van a dar muchas claves para las celebraciones en la actualidad, que muchas veces se dice, no, es que las mujeres no estaban. Bueno, estábamos mucho. Entonces, recordar la gestación de los ritos nos puede dar muchas claves para la actualidad. Vale. Con esto, la importancia que me parecía la primera parte de contaros que es muy importante tener en cuenta todo lo que tenga que ver con ritos y con culto cuando leemos los textos, por ejemplo, del Evangelio. Un segundo punto que quería contaros es que esto de la diversidad ritual y la multiplicidad de ministerios, funciones, narrativas, no es algo solo de los orígenes, sino que se mantiene a lo largo de la historia. Y lo que es llamativo es que si uno hace una recuperación historiográfica de la participación de las mujeres en estos ritos, se va a encontrar con multitudes sorprendentes. O sea, sí que las hay, entonces solo basta con buscarlas. Entonces, evidentemente no van a ser una mayoría institucional, pero posiblemente sí que haya muchas mujeres que han estado, pues eso, a cargo o que han hecho ritos a lo largo de la historia. Hay un libro de Teresa Berger, es una alemana que está en Estados Unidos, que justo lo que hace es una recuperación historiográfica de ritos de mujeres en la historia. ¿Vale? Entonces, bueno, yo aquí solo os voy a mostrar ejemplos, lo que dije antes también era de ejemplos, y ahora os traigo otro ejemplo que es muy significativo, es el diario de Heria, si la conocéis. Es muy significativo porque en los estudiosos de liturgia actual todos la citan, no hay que ser feminista, o sea, la cita todo el mundo. ¿Por qué? Porque ella escribe un diario donde relata cómo son las celebraciones y ella va desde la Galia, lo que sería Hispania, Francia, Asia, Jerusalén, Roma, todas las tierras santas de la época, y va contando cómo ve ella que se celebra, cómo ve ella los distintos ritos, ¿vale? Esto era posible gracias a la Pax Romana de este tiempo, del siglo IV, y también es importante destacar que Heria, si bien es una representante importante porque escribe, o sea, es lo más importante tal vez, no es la única peregrina que hace pues estos largos viajes y ve los ritos que están aconteciendo. Otros ejemplos traídos de la vida igual más monástica, conocéis a Macrina, a Paula, porque están siendo
reencontradas gracias a lo que se llama matrística. Bueno, cuando buscamos en el entorno ya monástico distintas mujeres, pues nos encontramos también una cantidad de mujeres que han estado presentes en los entornos de ritos y de cultos. Vale, yo os he traído aquí un texto, evidentemente he elegido el que cita más mujeres, hay otros que citará menos, pero me parece que es un texto muy iluminador respecto a la posibilidad de la participación de las mujeres en el siglo IV en los ritos y a la diversidad de textos que circulaban en esa época, ¿vale? Os lo leo, ¿vale? Es un texto de Egeria, ¿vale? Llegué a una ciudad llamada Seleucia, está alrededor de 15.000 pies de la ciudad, de la tumba de Tecla, ¿vale? Primera cita importante. En la época Tecla era una figura muy, muy significativa. Sabéis que tenemos a Tecla en un paralelismo con Pablo como evangelizadores de los primeros tiempos, ¿no? Bueno, entonces, fijaros que nos acercamos a la tumba de Tecla. La tumba de los primeros cristianos son lugares especiales para el culto, ¿vale? Bueno, en este caso Tecla como mujer significativa. Pensé que era mejor salir así para hacer una parada y hacer noche allí. En la Santa Iglesia de Santa Tecla no hay más que incontables celdas monásticas, varones y mujeres. Vale. También me encontré con una muy amiga mía, una persona cuya manera de vida todos desearían ser testigos. La diaconisa, en sus palabras, Martana, a quien había visto en Jerusalén, donde ella había ido a rezar. Tenemos a otra peregrina que anda por ahí, que ejerce funciones de diaconisa y que ejerce funciones de liderar estas celdas monásticas mixtas. Ella gobierna estas celdas de vírgenes y habiendo llegado, yo, en nombre de Dios, fue dicha una oración en la tumba y los hechos de Tecla leídos por completos. Entonces, fijaros, la tumba y el lugar santo es el de Tecla y los hechos de Tecla, que a nosotros no llegan, hechos de Pablo y Tecla, pero en ese momento parece que había también los hechos de Tecla, fueron leídos por completo. ¿Vale? Fijaros la narración, el espacio, las mujeres, o sea, vale. Di luego gracias incesantes a Dios que tanto me dio a mí una mujer. Bueno, entonces, este texto es clave para ver cómo era la liturgia de la época o las celebraciones de la época en el siglo IV y para ver esto que decíamos antes de distintas participaciones, distintas formas en que las mujeres ejercen ritos, celebraciones, se encuentran, caminan, hacen peregrinaciones, hacen ritos en torno a las tumbas de mujeres también significativos y los textos también pues son los más variados, incluyendo textos que recuerdan pues a estas mujeres como por ejemplo Santa Tecla. Vale. Este era otra vez un ejemplo de que incluso en el siglo IV tenemos diversidad de mujeres ejerciendo distintos ritos. Creedme, y si no, pues eso, leéis material respecto a ritos de mujeres, hay muchas mujeres ejerciendo ritos en esta época. Vale. Entonces, las conclusiones muy rápidas es que hay diversidad ritual si uno hace una recuperación historiográfica inclusiva, es decir, poniendo especial atención en las mujeres que han participado. E insisto, hay diversidad hasta la Reforma Gregoriana, o sea, es desde el siglo IV hasta el siglo X podemos encontrar toda esta voluptuosidad ritual en distintos espacios, ¿vale? Y es importante esta reconstrucción, es muy importante reconstruir, porque si no parece que no hemos estado. Entonces, es muy importante reconstruir celebraciones y liturgias hechas en manos de mujeres con sus espacios, sus textos, sus tiempos, sus agentes y sus mediaciones, ¿vale? Entonces, la importancia de todo este bagaje narrativo e histórico para recuperar la vida de estas mujeres y sus ritos. Vale. Bueno, para mí, como veis, es un tema muy importante esto de la recuperación del pasado porque muchas de las cuestiones celebrativas actuales, para modificar cualquier rito, miramos hacia atrás. Entonces, bueno, ¿cómo lo han hecho los orígenes? Entonces, por eso me parece importantísimo esta recuperación, tanto de la hermenéutica cúltica respecto a los textos de los orígenes, como de la recuperación historiográfica de mujeres. Pero bueno, me podríais preguntar, bueno, ¿qué autoras y qué temas se están tratando actualmente en teología litúrgica feminista? Bueno, este es el tercer punto que quería contaros, temas y autoras, ¿vale?
¿cuáles son los temas que más se oyen hablar o que más conocemos, que más se ha divulgado respecto al tema de sacramentos, liturgia, celebración eucarística? Bueno, estaréis de acuerdo conmigo que el tema ministerial ocupa como el lugar estelar en abundancia, en repercusión, en todo. Entonces, bueno, aquí a mí me interesa mucho destacar que el ministerio ordenado está en una asociación demasiado estrictamente asociado al ministerio del culto. Yo creo que aquí un asunto muy serio, muy serio, muy serio es que una cosa es el culto y otra cosa son las relaciones y las funciones de poder, de jurisdicción, institucionales, etc. Entonces, yo creo que aquí, cuando hablamos de ministerio ordenado, se confunde en lo que es el espacio ritual y cultural relacionado al culto, al templo, con los espacios jurisdiccionales, ¿no? De poder, de autoridad, etc. Entonces, yo creo que aquí esto es una confusión que en la Edad Media estaba muy bien que se mantuviera unido, pero que ya en el posmoderno que estamos viviendo no puede suceder, ¿no? Esta mezcla entre distintas estructuras, ¿no? La estructura cultural por un lado y la estructura jerárquica por otra, o jerárquica o de poderes diferenciados. Y aquí hay un libro que me parece interesante, que lo que pasa es que está en italiano, que es Las instituciones eclesiales bajo la mirada del género, que lo que viene a decir es que el orden sacramental, el orden jurídico y el orden jurisdiccional confluyen de una manera que se vuelven inamovibles. Es decir, lo que está en el derecho canónico parece que marca la estructura sacramental y ministerial y no permite una reflexión teológica litúrgica sacramental. Y por otro lado, las reflexiones litúrgicas sacramentales, que son propiamente cultuales, afectan al derecho canónico de una manera pues inverosímil, vamos. Entonces, este libro lo que apunta es a una profecía del derecho que pueda, por un lado, mantenerse por su lado y que la reflexión litúrgica también pueda ahondar desde una teología con sus propios aparatos epistemológicos. Vale, entonces el primer campo donde asociamos mujeres, liturgia, sacramentos, celebraciones eucarísticas es el campo ministerial, la ordenación de las mujeres, ordenaciones diaconales, que sabéis que ahora también ha tenido mucha pues eso, muy en boga, y que sigue siendo un escollo importante. Entonces, el primer tema es el tema ministerial. El segundo tema es el de las celebraciones litúrgicas o que se llaman paralitúrgicas hechas por mujeres. Hoy en día, cualquier grupo de mujeres feminista o que se reúna para una acción, cualquier tipo de acción, tiene su propia celebración. Muchas veces recurren a la Eucaristía, pero en la mayoría, en un 90%, mujeres que se reúnen hacen sus propios ritos litúrgicos. Algunos han quedado escritos, yo tengo muchos, pero en lengua inglesa, y pocos en lengua castellana. Estoy intentando recuperar y recoger distintos ritos en lenguas pues eso, en lengua castellana, pero todavía no lo tengo, pero muchísimas liturgias, o algunos lo llaman paraliturgia, en el sentido de que no es la liturgia oficial ni codificada, están dando a luz. Yo creo que esto es una cosa muy, muy interesante para la liturgia cristiana, es sumamente interesante, es un camino más largo de lo que tal vez es necesario, porque muchos se gestan por no poder participar de la manera en que uno preferiría, como mujeres, participar en la liturgia cristiana, pero a la vez nos obliga a ahondar en qué es lo propio nuestro, cuáles son nuestros símbolos, cuáles son nuestros ritos de referencia, cuáles son nuestros momentos, nuestros espacios. Entonces, esto me parece que está dando muchísimo, muchísimo juego. Estas celebraciones se han visto totalmente ahondadas en tiempos de pandemia. O sea, algo bueno dentro de lo malo, algo bueno es que hemos profundizado en muchas celebraciones en entornos domésticos, en las casas. Se han escrito libros, en Italia tenemos muchos, de recopilación de material de familias, pues eso, cómo celebrar distintas celebraciones de la palabra, bueno, distintos ritos en entornos que no sean pues eso, que no sea el templo, la iglesia. Entonces hay una plurilocalización de ritos que se vio reforzada en estos tiempos en que no se podía, pues eso, asistir, bueno, muchísimas diversificación. Entonces yo creo que eso es un factor positivo, esto de la
multitud de liturgias de mujeres que están viendo la luz. Otra cosa es el conflicto con una liturgia más institucional y cómo se integran o no se integran dentro de una liturgia oficial. Esta es, por supuesto, un tema pendiente. Y luego el que ya os conté antes, creo que son los 3 temas más importantes, de la recuperación tanto de relectura bíblica como de historiográfica de la historia de los ritos. Estas son como los 3 espacios donde yo creo que más se ha trabajado en el espacio sacramental y litúrgico. El tema ministerial, el tema de celebraciones hechas por mujeres y este bagaje que hay, que es inmenso, de interpretación feminista de los textos bíblicos, pues por favor, ¿cómo se hace para que esto llegue a la reflexión también teológica litúrgica, ¿no? Vale. Estos son los temas que a mí me parecen más significativos. Y ahora os cuento distintas autoras que han estado trabajando. Son menos de las que a mí me gustaría poder contaros. O sea, a mí me gustaría que hubiera una teología litúrgica mucho más elaborada en cuestiones de feminismo, pero yo creo que de momento estamos dando pues, pasos paulatinos, ¿no? En los años 70, fijaros, esta Mary Collins escribe 10 principios para hacer una teología feminista, teología litúrgica feminista, ¿no? Entonces plantea unos primeros principios. Entonces salir de las categorías tradicionales, encontrar nuevos tiempos, encontrar nuevos espacios, buscar a las mujeres que han estado. Bueno, esta es una pionera, fijaros, en los años 70 y todavía la seguimos citando porque no ha habido, yo creo, no ha habido evolución tanto como uno querría encontrarse. Vale. Luego cito otra mujer, no sé si estará por aquí porque suele venir, Isabel Corbás de Posadas. Ella no ha hecho una teología sacramental explícitamente feminista, pero como mujer y como creyente yo creo que tiene un estudio sacramental muy integrador, muy inclusivo, muy interesante. De hecho, yo creo que es un material para dar clases de liturgia y sacramentos el mejor que hay si uno busca categorías inclusivas. Entonces, bueno, eso es, ya os digo que no es feminista explícitamente, pero que incluye categorías. Y luego una que ahora mismo es profesora, pues es Teresa Berrer, que lo que hace es esta reconstrucción historiográfica de mujeres y que dice que si la tradición incluye tantas mujeres, ¿qué pasa? Que no se convierte esto en una realidad actual, ¿no? Si la lex, sabéis este lema, lex orandi, lex credendi, esto de la ley de la liturgia es la ley de la fe. Bueno, si la fe ya nos está mostrando otro camino, la lex vivendi, la ley de la vida nos está mostrando otro camino, ¿qué pasa? Que esto no se lleva a la actualidad en las instituciones rituales que tenemos en nuestro entorno. Luego esta autora también hace algo muy interesante que es distintos espacios litúrgicos, incluyendo redes, incluyendo otros contextos para incluir mujeres en la liturgia. Y luego otra que quería citaros es esta Susan Ross, que lo que tiene interesante es que yo creo que sí que es el primer libro de teología litúrgica feminista. Es por eso, yo creo que es de los primeros. Ella lo que dice es que hay que salir de las polaridades que abundan dentro de la teología litúrgica. Está basada, la teología litúrgica y sacramental tiene muchos errores de polarizaciones, ¿no? Esto de, por ejemplo, sagrado, profano, cuando justamente la sacramentalidad es justo todo lo contrario de esta polarización, ¿no? Entonces, os leo un texto de ella. Concibo la teología sacramental feminista como aquella en la que las cuidadosas distinciones entre sagrado secular, masculino femenino, sacramento sacramental son mucho menos significativas que la habilidad de los sacramentos para expresar la asombrosa presencia de Dios en la vida humana, el potencial de toda la vida para revelar esa presencia de Dios y la importancia de expresar la hospitalidad del amor misericordioso de Dios en todas las dimensiones de la vida humana. Vale, justamente yo creo que lo que está de fondo en la mayoría de las autoras que trabajan teología litúrgica feminista, en primer lugar es salir de estas polaridades. No puede ser que haya oposición entre sagrado y profano, sino que lo profano se convierte de alguna manera en espacio de revelación, se convierte en transparencia, cuando se convierte, claro. Entonces, lugares sacramentales totalmente modificados desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, una mirada sacramental diferente. Entonces, bueno, estas
estas son algunas de las autoras que yo creo que son pioneras en teología litúrgica feminista. Como os digo, yo creo que no hay mucho más avanzado que nos gustaría, pues no hay mucho más avanzado. Vale, y por último, el cuarto espacio que quería aquí pues presentaros, es decir, que está bien mirar hacia atrás, pero que el presente también nos ofrece muchísimas posibilidades, ¿no? Entonces, estamos en una iglesia en total transformación, incluyendo grupos de mujeres, incluyendo feminismo, incluyendo pues, distintas situaciones que nos toca vivir a nivel de crisis planetaria, de poscolonialismo, de transformación cultural, política, etc. Entonces, que todo esto, como decíamos en los elementos cultuales, necesita verse reflejado. El culto y el rito solo son significativos en tanto y en cuanto reflejen estas dimensiones humanas. No podemos, como decía, traer un rito, implantarlo y repetirlo incansablemente, porque eso no nos sería significativo. Por el contrario, necesitamos que el rito, lo dice el Concilio Vaticano II, o sea, que son de un concilio ya desde el principio, que lo que necesitamos es actualizar los ritos de manera que sean significativos y que los que participen, la participación activa tan importante, pues se sientan que la liturgia es performativa, que transforma la vida particular, pero también y sobre todo la cultura, los contextos, los entornos. Entonces, estamos yo creo en un momento muy oportuno para la actualización de la liturgia según esto que estamos diciendo que nos toca vivir, ¿no? Incluso desde las categorías feministas, sobre todo desde las categorías feministas, necesitamos revisar la estructuración ritual que de momento pues no las incluye. Vale. La larga tradición que venimos diciendo, yo creo que es una fuente importante para afirmarnos en esta actualización, ¿vale? No es que partimos de cero, si bien estamos, como digo, en un presente en transformación, no partimos de cero, sino que la larga tradición nos avala en este movimiento de renovación de nuestras celebraciones, ¿vale? Luego, no me quiero meter mucho en esto, pero si la iglesia se ha visto modificada, las celebraciones también tienen que estar modificadas. La liturgia siempre ha sido comprendida como una epifanía eclesial, que se llama, ¿no? Como una manifestación, como una expresión. Entonces, si tenemos una liturgia, una iglesia comprendida en categorías sinodales e inclusivas, nuestra liturgia también debería reflejar un modelo relacional, estructural, que tenga que ver con esta iglesia sinodal, que tenga que ver con una iglesia significativa, con una iglesia participativa, con una iglesia de mujeres, con una iglesia en torno a la mesa, que le llaman, ¿no? Bueno, entonces, que la estructura eclesiológica también debería verse reflejada en las estructuras litúrgicas. Yo creo que todavía tenemos una liturgia mucho más representativa de culturas anteriores que de la nuestra. Y esto, insisto, el concilio pide, por favor, ayornamiento, es decir, actualización a las culturas. En esto hablo de culturas en plural y me parece importante el surgimiento cada vez más fuerte de las conciencias locales, ¿no? De las conciencias de las iglesias locales que quieren reflejar sus propios ritos. Con rito digo acento teológico, acentos jurídicos y acentos litúrgicos. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos parte activa en todo este proceso de renovación ritual. Es muy importante que estemos ahí, ¿no? Porque se está dando este proceso de modificación, por ejemplo, en los últimos motus propios del Papa Francisco, que modifica los ministerios litúrgicos. Bueno, es un paso muy lento, pero hay una modificación de los ministerios litúrgicos que intenta excluir de alguna manera a las mujeres. Y lo que me parece importante es que dice que no se modifican sobre la base de una reflexión teológica pura y dura, sino porque es lo que está pasando, es lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que sí que necesitamos practicar, poner en práctica estas nuevas formas rituales, cultuales, que tienen una larga tradición, pero que están presentes en medio nuestro. Y que luego eso se modifique a nivel institucional es muy importante, evidentemente. Vale. Concluir diciendo que necesitamos pasar de esta interpretación de los ritos y cultos que nos llenen de sentido
a lo que yo llamo habitabilidad institucional. Las instituciones necesitan reflejar aquellos que nosotros vivimos y que nos ayuda a que el espacio sea más habitable. Los ritos, el culto, todo esto necesita ser modificado en función de la forma de vida, de que nos haga más vivibles dentro de las iglesias, dentro del mundo cristiano. Entonces, esto de somos de alguna manera, las mujeres tenemos mucha responsabilidad porque tenemos también en el espacio cultural, porque necesitamos generar espacios más habitables. O sea, somos también responsables o generadoras de espacios que sean más habitables, fundamentalmente institucionales, no solamente interiores, sino también de culto, de instituciones, etc. Entonces, yo creo que este es un momento muy, muy importante de reflexión y de también llevar a la práctica distintos ritos, distintos gestos, distintos cultos que de alguna manera vayan llegando a los niveles más codificados o institucionales. Solo así, creo yo, que podremos generar espacios más habitables para nosotras, ¿no? Estamos como empujando para que de alguna manera se generen espacios más habitables. Y concluyo con esta frase, que como os decía, de una pionera de la teología litúrgica feminista, muy antigua, que dice que se conseguirá la renovación litúrgica si la creatividad litúrgica fuera expresión de la autenticidad eclesial. Y a mí me parece muy importante esto de la autenticidad eclesial. Decíamos que en los orígenes cristianos, para ellos la celebración era una forma de comprenderse a sí mismos, de saber quiénes son, cuál es su misión, cuáles son sus ministerios. Yo creo que la liturgia debe y necesita recuperar esta dimensión comprensiva de comprenderse a sí mismos y comprender cuál es su autenticidad. Las mujeres no somos parte no integrante, o sea, para la autenticidad eclesial actual es la diversidad, la multiplicidad, una multiplicidad inclusiva. Entonces, solo conseguiremos esta renovación litúrgica si estamos atentos a lo que hay actualmente como autenticidad eclesial. Gracias.